Listo. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy son las biomoléculas. Ya nosotros habíamos visto esto anteriormente, que eran los bioelementos, ¿se acuerdan? Que los bioelementos em, estaban conformados por átomos, ¿bien? Que componen a los llamados bioelementos. ¿Y se acuerdan que estaban los bioelementos primarios, que son los que están en mayor cantidad en nuestro organismo, en un 99,3, los llamados CHON? Y en su mayor cantidad estaba el nitrógeno, en un 78 aproximadamente. Los elementos secundarios por lo general iban a ser iones en un 0,7 y los oligoelementos o elementos traza un 0,01, pero que eran muy, muy importantes, porque si había un poco más o un poco menos de ellos, nuestro cuerpo se podía desestabilizar. ¿Bien? Ahora, importante para que ustedes sepan que las biomoléculas que nosotros vamos a ver ahora están conformadas por nuestro maravilloso elemento que es el carbono. ¿Por qué es el carbono tan importante? El carbono es tan importante porque recuerden que el enlace de carbono el elemento carbono puede formar cuatro enlaces, se puede unir a cuatro moléculas, a cuatro elementos, y eso es fundamental, ¿sí? Eh, Puede formar enlaces sencillos, o sea, enlaces simples, doble enlaces o triple enlaces, ¿bien? Y puede formar cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué quiere decir eso? Largas cadenas de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. A eso lo vamos a llamar. ¿Bien? Así que vamos a avanzar. Ay, no sé cómo creo que se me vaya esta cosita. Bien. Vamos a tener a las biomoléculas, vamos a tener a biomoléculas orgánicas y a biomoléculas inorgánicas. Nosotros ya hablamos de las biomoléculas inorgánicas o hablamos de bioelementos un poco y hablamos de la agüita. El agua es una biomolécula, ¿bien? Que es H2O. El agua es fundamental en nuestra vida. De hecho, nuestro cuerpo es gran parte agua, lo mismo que en la atmósfera terrestre. Bien. Y alguna de las propiedades del agua es que es el disolvente universal. Bien, recuerden por qué. Porque es polar, porque tiene polos. Está conformado por oxígeno y está conformado por dos hidrógenos. Alta tensión superficial quiere decir que tiene muchas cantidades de puentes de hidrógeno unidos entre sí, y eso hace que, por ejemplo, algunos insectos, las hojitas, se puedan posar sobre el agua y no se hundan. Y eso se debe a su gran capacidad de tensión superficial, capilaridad, alto calor específico, punto de ebullición a los 100 grados Celsius, capacidad de disociación. El agua es capaz de disociar, ¿ya? De solvatar, se dice. ¿Qué quiere decir eso? Que puede disolver sustancias, ¿sí? Por ejemplo, la sal de mesa, ¿sí? La puede disolver en sus elementos por separado. Ahí vamos a tener biomoléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir orgánicas? Que van a tener carbono en sus estructuras. En cambio, las inorgánicas no tienen carbono en su estructura. Si se dan cuenta, el agua es H2O, ¿sí? No tiene carbono. Y también los gases son biomoléculas inorgánicas. Y las moléculas orgánicas van a tener carbono en su estructura, ¿sí? Em, y también hidrógeno. Y hoy día nos vamos a centrar en los carbohidratos y en los lípidos. Vamos a hablar un poquito del agua bien rapidito, porque ya la habíamos visto en la clase pasada. El agua, su fórmula molecular es H2O,
¿Qué quiere decir que sea polar? Polar quiere decir que tiene polos, ¿sí? Recuerden que acá yo tengo el oxígeno, bien, que dijimos que era muy electronegativo, o sea que estaba hacia el lado eh, derecho de mi tabla periódica, y tengo a los hidrógenos, ¿sí? Que son electropositivos, ¿sí? O sea, em, van a compartir sus electrones, ¿bien? El agua en sí, entre el oxígeno y el hidrógeno, solo una molécula de agua, ¿sí? El enlace que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno es covalente polar, ¿bien? No olviden eso porque es pregunta de parcial. Ahora, si hay varias moléculas de agua, la interacción, ahí se va a dar una interacción entre moléculas de agua que se va a llamar puente de hidrógeno. Recuerden que el puente de hidrógeno siempre se iba a dar entre el hidrógeno unido a una molécula de oxígeno, nitrógeno y flúor, ¿sí? De esa manera yo puedo reconocer un puente de hidrógeno. Ya les dije que era el solvente universal y es un electrolito, que quiere decir eso, que es capaz de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Espero que les haya quedado clarito. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahí ahí sí. Ya acá tenemos que el agua es un electrolito y acá les estoy mostrando también la capacidad de solvatación que tiene el agua, NaCl. ¿Ya? ¿Se acuerdan que tengo tengo cloruro de sodio, por ejemplo, juntito acá? ¿Se dan cuenta? El cristal de cloruro de sodio, viene la molécula de agua, eso se le llama solvatación. ¿Y qué va a hacer? La molécula del agua va a empezar a rodear a toda, a todo este cristal de NaCl. Lo va a empezar a rodear y se acuerdan que la molécula de agua tiene polaridad, o sea que el hidrógeno es positivo y el oxígeno es negativo. Y en este caso el sodio siempre va a ser positivo y el cloro siempre va a ser negativo. Y recuerden, positivo con negativo se atraen. Por lo tanto, el sodio, ¿con quién se va a atraer? ¿Con qué parte de la molécula de agua? Se va a atraer con el oxígeno. ¿Y el cloro, con qué parte de la molécula del agua se va a atraer? Con el hidrógeno. Y ahí comienza la disociación de este cristal de NaCl. ¿Se dan cuenta? El oxígeno está rodeando a nuestra molécula de sodio que está cargada positivamente y nuestros iones de hidrógeno están rodeando al cloro. Y eso se llama solvatación. ¿Y qué quiere decir? Es cuando se disuelve. Nosotros ponemos agüita, sal, por ejemplo, y lo revolvemos esa agüita, ahí se hace solvatación. ¿Bien? Y recuerden que acá tengo el oxígeno y tengo los hidrógenos. Entre moléculas de agua, lo que va a haber siempre son puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque recuerden que el hidrógeno se puede unir, o sea, se atrae con el oxígeno. ¿Bien? No es un enlace, ¿ya? Y aquí lo podemos ver mejor que yo se los dibujé. Puentes de hidrógeno, pero en una sola molécula de agua, el hidrógeno con el oxígeno forman un enlace covalente y entre moléculas de agua, el oxígeno con el hidrógeno forman un puente de hidrógeno. Bien, espero que haya quedado clarita esta parte. Bueno, ahora pasamos al tema que nos compete el día de hoy, que van a ser los carbohidratos, ya glúcidos o mal llamados hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque no todos se hidratan, ¿ya? No a todos les gusta el agüita. Em, Así que vamos a comenzar. Este es como un pequeño resumen para que ustedes sepan.
vamos a saber que el elemento principal de los carbohidratos es el CHO, ¿ya? Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 1 es a 2 es a 1. O sea, voy a tener, si tengo un carbono, voy a tener dos hidrógenos y voy a tener un oxígeno, ¿bien? En una molécula de en una biomolécula de carbohidrato. Su unidad básica, su monosacárido, lo más chiquitito, la composición, se llama monosacárido. Y un ejemplo es la glucosa. El tipo de enlace se llama enlace glucosídico y es un enlace de tipo covalente. Bien, se clasifican en monosacáridos, en disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ahora lo vamos a ver bien. Su función biológica, si les preguntan a ustedes, es energía a corto plazo, energía inmediata, pero también cumplen otras funciones de reserva energética, estructural, de protección. ¿Bien? ¿Y de dónde los podemos obtener? De origen animal, por ejemplo, en la leche, en sus derivados, y en el origen vegetal, en las legumbres, cereales, harinas, verduras, frutas. Bien, y algunos ejemplos de nuestros carbohidratos van a ser la glucosa, la fructosa, la maltosa, el glucógeno, la celulosa, etcétera. Bien, entonces, vamos a ver los carbohidratos. La unidad básica del carbohidrato es el monosacárido. Bien, imagínense ustedes tienen, yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes tienen una pulserita, ¿ya? Y cada pulserita tienen una pelotita. Y una pelotita más una pelotita más una pelotita forma toda su pulserita. Entonces, cada pelotita de la pulserita va a ser un monosacárido, ¿bien? La unidad básica. Ya. Son aquellos que si yo llego a romperlos, ya no van a ser hidrolizables, no se pueden romper más, ¿bien? Los monosacáridos son los fragmentos más pequeños. Un ejemplo va a ser la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿bien? Esos son monosacáridos. Y yo aquí les dibujé unas pelotitas para que ustedes supieran que el monosacárido es la unidad básica, ¿bien? Y como ejemplo vamos a tener a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa. Después vamos a tener a los disacáridos. Nos hablan de o sea, vamos a tener dos monosacáridos, ¿cierto? Unidos. O sea, aquí ya se va a formar un enlace. ¿Qué tipo de enlace? El enlace glucosídico, que dijimos que era de tipo covalente. Entonces, algunos ejemplos va a ser la maltosa, la lactosa, etcétera. Y aquí se los puedo mostrar. Ese es un disacárido. Los oligosacáridos, ¿bien? Son hasta 10 monosacáridos, ¿bien? O sea, son 10 monosacáridos unidos por enlace glucosídico, ¿sí? O sea, voy a tener hasta 10 pelotitas de estos unidos perdón que les diga pelotita, pero es para que lo puedan entender bien, unidos por este enlace glucosídico. ¿Bien? Eso es un oligosacárido. Y ahora los polisacáridos, bien, contienen muchos monosacáridos unidos en forma lineal o ramificada. Son muchos, más de 10. ¿Bien? Para que lo puedan entender. Entonces voy a tener los monosacáridos, los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Bien? Entonces ahora nos vamos a ir a los monosacáridos, que es la unidad básica de los carbohidratos. Y dijimos que los monosacáridos los podemos clasificar según el número de carbonos y el grupo funcional que presentan en su estructura. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los grupos funcionales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran cadenas hidrocarbonadas? Primero, ¿sí? Y en esa cadena hidrocarbonada que es esta, ¿bien? Va a aparecer un grupo funcional que le va a dar identidad a esta cadena, ¿sí? Le va a dar como su carácter, ¿sí? Va a hacer que tenga un rico olor o va a hacer que tenga un mal olor, imagínense, ¿bien?
Entonces, de esa manera vamos a clasificar los monosacáridos, según el número de carbonos o el grupo funcional que presenten en su estructura. Bien, según el número de carbonos, podemos tener triosas, pentosas y hexosas. Triosas quiere decir que tienen 3 carbonos, pentosas que tienen 5 carbonos y hexosas que tienen 6 carbonos. Entonces, vamos a ver acá las hexosas. Bien, nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a partir contando desde este carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Ah, tiene 6, es una hexosa. Bien. La glucosa es una hexosa, la galactosa es una hexosa y la fructosa es una hexosa. O sea, los 3 monosacáridos más importantes son hexosas. Bien, ahora vamos con las pentosas que tienen 5 carbonos en su estructura. Y aquí nos encontramos al 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, nos encontramos con la ribosa y la desoxirribosa que van a ser los azúcar del ADN y del ARN. ¿Bien? Bueno, y estas moléculas, ustedes las ven lineales, pero por lo general se encuentran de forma cíclica, formando ciclos. Bien, entonces nosotros vamos a tener monosacáridos. Los monosacáridos más importantes van a ser la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son hexosas. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a tener a las pentosas que dijimos que van a ser los azúcares del ADN y el ARN, ¿sí? Eh, y que podíamos clasificar también estos monosacáridos en la cantidad de número de carbonos, que ya lo vimos, y en su grupo funcional. Ahora, vamos a ver según los monosacáridos su grupo funcional. Este tiene, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Esto podría ser una glucosa, una fructosa, una galactosa. En este caso, es una glucosa. Bien. Entonces, fíjense acá. Nosotros tenemos una estructura diferente a todo lo que está conformando nuestra cadena principal. Bien. Y acá nosotros vamos a tener cetosas o aldosas como grupo funcional, ¿sí? Entonces, las eh, aldosas, ¿sí? Van a tener un grupo aldehído. Y este grupo aldehído siempre, siempre, por lo general, va a estar aquí por afuerita, en la periferia, ¿bien? Que va a ser un grupo carbono unido a un hidrógeno y tiene doble enlace unido a un oxígeno. ¿Bien? Y a esto lo vamos a llamar que es una aldosa. Entonces yo voy a decir que la glucosa, además de ser una hexosa, ¿sí? O sea que tiene 6 carbonos, es un, una aldosa. ¿Bien? Tiene un grupo funcional aldehído. Pero ahora nosotros nos vamos al otro grupo funcional y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También es una hexosa, tiene 6 carbonos, pero en este caso va a ser la fructosa. Y nos damos cuenta en algo diferente. Miren qué tiene acá. Tiene un carbono unido, a 2 enlaces unido a un oxígeno. Y este grupo funcional se llama cetona. Bien, entonces esta es una cetosa, que siempre, por lo general, va a estar en el centro de la molécula, no en los extremos. Bien, entonces cuando estén en los extremos, lo vamos a llamar aldosa y va a tener esta conformación, el grupo funcional, y cuando esté en el centro, ¿sí? A este grupo funcional lo vamos a llamar cetona y la molécula va a ser una cetosa. Bien. Entonces, yo les dije que por lo general nosotros a los monosacáridos los íbamos a encontrar de forma lineal, pero en general en la naturaleza, ¿sí? Ellos van a estar en forma cíclica, ¿bien? Y ahí vamos a tener dos tipos de proyecciones. La proyección lineal se llama de Fischer, ¿sí?
Y esto les puede aparecer en un parcial. ¿Cómo se llama esta proyección? Esta proyección es de Fisher. Y la que es cíclica se llama proyección de Howard. ¿Bien? ¿Y cómo comienzan ustedes a contar cuando hay un ciclo? Comienzan a contar siempre desde la derecha. ¿Bien? Desde acá. Y contamos en las puntitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esta es una exosa. ¿Bien? Y ese es un ciclo y se llama proyección de Howard. Y la otra lineal se llama proyección de Fisher. ¿Bien? Espero que esté clarito, clarito, clarito. Ahora, ejemplos de monosacáridos. Bueno, yo les dije que teníamos, estos se los tienen que aprender, aprender, aprender. ¿Bien? Los tres monosacáridos más importantes, glucosa, galactosa y fructosa. Ellos son los más importantes. ¿Bien? Entonces, la unión, ¿se acuerdan? De dos monosacáridos forman disacáridos. Y aquí yo les puse, vamos a ver a los disacáridos. Bien, los disacáridos están formados por dos monosacáridos, bien, unidos a un enlace glucosídico. Entonces, aquí yo les puse esta imagen. La glucosa más glucosa va a formar un disacárido que se llama maltosa. Después, la glucosa más la fructosa, ¿se dan cuenta que estos son dos monosacáridos? La glucosa más la fructosa van a formar a la sacarosa, que la sacarosa es la sal de mesa. Bien, o sea, perdón, el azúcar de mesa que nosotros consumimos todos los días. ¿Sí? Y la glucosa más la galactosa va a formar a la lactosa. Por lo tanto, nuestros disacáridos van a ser la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Bien, estos se los tienen que aprender y cómo están conformados por sus monosacáridos. Bien, entonces dijimos que la sacarosa es glucosa más fructosa, la lactosa es glucosa más galactosa y la maltosa es glucosa más glucosa. ¿Ok? Espero que se haya entendido esta distinción. Entonces vimos monosacáridos y ahora los disacáridos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Si pueden abrir sus micrófonos, que esté todo comprendido. Espero que sí. Ay, perdón. Vamos a ver el chat. Dice todo bien, Lourdes. Perfecto. Me alegro. Entonces, quería irme bien. Entonces dijimos los disacáridos. Ahora vamos a hablar del enlace, ¿ya? Dijimos que los disacáridos es la unión de dos monosacáridos, ¿sí? ¿A través de qué tipo de enlace? Enlace glucosídico. Pero a través de un enlace glucosídico entre el carbono 1 y el carbono 4 de un monosacárido, ¿bien? Entonces aquí yo les voy a mostrar. Tengo una glucosa y una fructosa, ¿se acuerdan? Esto es un monosacárido y eso es un monosacárido. Y como disacárido me van a formar a la sacarosa. Entonces yo cuento carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces en el carbono 1, ¿sí? Se va a unir con el carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Por eso vamos a decir que aquí se va a formar un enlace 1-esa-4 glucosídico. ¿Bien? Siempre el enlace entre, entre monosacáridos, ¿sí? Va a ser 1-esa-4, ¿sí? De tipo alfa. Y es un 1-esa-4 porque les estoy contando el número de carbono. Y es un enlace de tipo covalente. ¿Bien? Y siempre cuando se forma un enlace, yo una molécula y se forme otra, voy a eliminar una molécula de agua, ¿bien? Que eso se llama síntesis por
deshidratación. ¿Sí? Acá se eliminó una molécula de agua y a eso se le llama síntesis por deshidratación. Ahora, si yo quiero romper este enlace y quiero obtener los monosacáridos, glucosa y fructosa, viene una molécula de agua a atacar a la sacarosa, chu, 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 la ataca, rompe este enlace y eso se llama hidrólisis. Lisis es de romper algo. ¿Bien? Entonces, cuando yo formo, va a ser un enlace glucosídico 1S4, ¿bien? Porque se da entre el carbono 1 de un monosacárido y entre el carbono 4 del otro, ¿bien? Va a ser del tipo alfa por la orientación de sus em, OH y de su hidrógeno, ya lo vamos a ver. Como se van a unir, ¿sí? Se va a liberar una molécula de agua y a eso se llama síntesis por deshidratación. No olviden eso, porque en un parcial lo preguntaron y muchos no sabían lo que significaba síntesis por deshidratación. Es cuando se juntan dos monosacáridos, ¿sí? Y o se forman oligosacáridos y se elimina una molécula de agua. Siempre cuando se forme un enlace, voy a eliminar un enlace covalente, voy a eliminar una molécula de agua. ¿Bien? Y cuando quiera romper el enlace covalente, sí, va a ingresar una molécula de agua y eso se llama hidrólisis. ¿Bien? Y acá está mejor representado carbono 1 alfa y el carbono 4 alfa se unen, ¿sí? Chu, 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 el enlace glucosídico está ahí y se elimina una molécula de agua. ¿Bien? Para que les quede más clarito. Ahí se los voy a dejar para que vean la imagen. Bueno, vamos ahora, eh, les voy a hablar un poquito de los oligosacáridos. Dijimos que los oligosacáridos, ¿sí? Los oligosacáridos son eh, hasta 10 monosacáridos unidos, ¿sí? Por enlace glucosídico. Y por lo general los oligosacáridos nos van a servir para comunicación entre células, ¿sí? Para detectar señales, los vamos a encontrar, por ejemplo, en la membrana plasmática, entre otros. ¿Bien? Y ahora nos vamos a ir a los polisacáridos. Bien, los polisacáridos tienen más de 10 monosacáridos unidos. Bien, y vamos a hablar del primer polisacárido. Bien, que va a ser el almidón. El almidón, ya, es hermoso porque polímero, se llama que son varias moléculas de monómero, en este caso de glucosa, ¿ya? De glucosas alfa que están unidas por enlace glucosídico 1S4, cuya función, chicas y chicos, es reservar energía, es de reserva de energía, pero para nuestras plantitas. ¿Bien? Está presente en las semillas, ¿ya? Ejemplo en el trigo, en la papa, ¿bien? Ahí encontramos almidón, también en el arroz. No sé si ahí se han dado cuenta, pero hay personas que lavan el arroz y, y sale como un líquido blanquito. Todo ese líquido blanquito que está saliendo es el almidón, ¿bien? Y es de reserva energética, pero en plantas. Bien, y el almidón también es una molécula, vamos a decir que es una molécula ramificada. Em, Cuando hay ramificaciones, y eso, bueno, lo vamos a explicar después, cuando hay una ramificación que, por ejemplo, es esta, el enlace que se va a formar va a ser uno entre el carbono 1 y entre el carbono 6 alfa. Bueno, ¿se dan cuenta? Que esta es lineal y aquí hubo una ramificación. Bien, entre el carbono, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y entre el carbono 6 con el carbono 1. Por eso se dice entre el carbono 1 y el carbono 6. Es ramificado. ¿Bien? Pero también es de tipo alfa. Entonces, cuando son lineales, el enlace glucosídico es entre el carbono 1 y el carbono 4, alfa, y cuando hay una ramificación,
El enlace se va a dar entre el carbono 1 y el carbono 6. ¿Bien? Espero que les haya quedado claro y no hayan tenido dudas acá. Bueno, vamos a seguir. El almidón está compuesto, tiene dos compuestos, ¿bien? Tiene amilosa y tiene amilopectina, ¿bien? La amilosa, ¿ya? Em, la amilosa, ¿bien? Vamos a decir que es la parte lineal de nuestro almidón, ¿sí? Amilosa, ¿ya? Es un polisacárido lineal, ¿bien? Que va a tener un enlace 1s4 alfa. ¿Se dan cuenta que es lineal? Y la amilopectina es el que le va a dar la ramificación, ¿bien? Entonces se dan cuenta que aquí viene, esto es 1s4, enlace lineal, y aquí viene la ramificación, ¿sí? Entre el carbono 6 y el carbono 1. Entonces, la amilopectina es la ramificación. Em, y espero que le haya quedado claro. Entonces, el almidón es una mezcla entre la amilosa, ¿bien? Y amilopectina. La amilosa es lineal y la amilopectina le va a dar la ramificación. Bueno, y recuerden que el almidón es de reserva energética, pero en vegetales, ¿bien? Y es ramificado. Ahora nos vamos a ir a lo que es la celulosa, ¿bien? Em, a lo que es... ¿Me esperan un momento, chicas? Que creo que están... Nadie abre mi casa y creo que están llamando, ¿no? Ah, perdón, chicas, pensé que estaban em, llamando afuera en la casa. Bueno, entonces, vamos a hablar de otro polisacárido, ¿bien? Que es la celulosa. Y la celulosa, ¿bien? Tiene una la celulosa, primero que todo, vamos a decir que su función es estructural, ¿bien? Tiene una función estructural. ¿Por qué? Porque la vamos a encontrar, ¿saben dónde? En la pared celular de las células vegetales. Por ejemplo, en los arbolitos, ustedes, no sé, si nosotros sacamos una partecita en un tronquito o sacamos una hojita, vamos a poder ver al microscopio esta celulosa, ¿bien? Eh, y bueno, su función es estructural y va a estar presente en las paredes de las células vegetales. Pero qué diferente tiene esta celulosa es el enlace. Y por favor, esto tienen que recordarlo. ¿Por qué? Porque el enlace es 1s4 lineal, pero es beta, no alfa. ¿Bien? Miren, es beta. Vamos a ver, después les voy a mostrar una imagen para que vean la conformación. Va a ser 1s4, pero es beta, porque miren la distribución del oxígeno, uno va hacia abajito y el otro va a ir hacia arriba. Uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. ¿Bien? Por eso el enlace, ¿sí? Glucosídico de la celulosa siempre va a ser 1 es A4 beta. ¿Bien? Es lineal. Así que eso que les quede súper clarito. Y su función es estructural. ¿Por qué? Porque va a recubrir a la pared celular y por lo tanto le va a dar estructura, forma a esa célula vegetal. ¿Bien? Bueno, y aquí está la estructura de la celulosa. ¿Se dan cuenta la diferencia del enlace? Uno va hacia abajo, el otro va hacia arriba, el otro va hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, su enlace glucosídico es 1s4, pero beta. En cambio, los demás van a ser 1s4, pero de tipo alfa. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a ir con los carbohidratos.
hidratos, pero ¿qué tipo de carbohidratos? El glucógeno, que es un polisacárido, bien, es un polisacárido de tipo animal, ¿ya? De glucosas alfa, cuya función es de reserva energética, pero en los animales, ¿bien? De reserva energética en el músculo y también en el hígado. Es súper similar al almidón, ¿bien? Y es de reserva energética, esa es su función. Y también es muy ramificado, es uno de los más ramificados. Entonces, tiene una parte lineal que va a tener un enlace 1 es a 4 alfa y dijimos que las ramificaciones van a ser 1 es a 6 alfa. ¿Bien? Esa es la diferencia. Y se dan cuenta la diferencia con el beta. Miren acá, los oxígenos van todos en la misma dirección, los alfa. En cambio, los betas iban uno hacia abajo, otro hacia arriba, uno hacia abajo, otro hacia arriba. Esa es la diferencia. ¿Ven? No quiero nunca que se olviden de esto. Los lineales es 1 a 4 alfa, y no me voy a cansar de repetirlo. Y el ramificado es 1 a 6 alfa. Así que eso es con el glucógeno, ¿ya? El glucógeno es de función energética, bien, de reserva energética en los animales y la reserva se va a dar en el músculo y en el hígado, ¿ok? Em, y acá, bueno, les muestro el glucógeno cómo está ramificado, ¿bien? Y ahí se ve la ramificación. Alfa 1 es a 6, recuerden. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, carbono 6, y se une al carbono 1. Por eso es unión alfa 1 es a 6. Y es alfa porque están los oxígenos distribuidos de esta manera. Y es muy ramificado. Así que así con el glucógeno. Y vamos a hablar, nadie mucho habla de la quitina también es muy hermosa, ¿bien? La quitina es un polímero de glucosas, pero también va a ser de tipo enlace 1 a 4 beta, ¿bien? Al igual que la celulosa, ¿sí? Y también y va a tener una función estructural. ¿Por qué? Porque va a estar presente en la pared celular de los honguitos, ¿sí? Y también en el exoesqueleto, ¿ya? De ciertos insectos. Em, en mi caso yo le llamo chinita a esto, no sé cómo le llaman ustedes, pero, o por ejemplo el escarabajo también tiene como una caparazón durita, entonces al exoesqueleto está formado por quitina, ¿bien? Y su enlace también va a ser beta 1 es a 4, ¿sí? Lo mismo que la celulosa. Así que eso es con la quitina. Y bueno, acá les quería como recordar porque es alfa y beta glucosa, ¿bien? Los enlaces glucosídicos, recuerden que puede ser del tipo alfa o beta, ya dependiendo de la orientación de su grupo hidroxilo, ¿bien? Este es el grupo hidroxilo, OH, ¿sí? OH. Si el grupo hidroxilo queda hacia abajo, ¿sí? En la representación eh, va a ser enlace alfa, ¿sí? Por ejemplo, acá, en el grupo 1. Queda alfa glucosa, ¿bien? Pero si el grupo hidroxilo queda hacia arriba, va a ser beta glucosa, ¿sí? Entonces, acá vamos a decir que esta es alfa glucosa porque el grupo hidroxilo está hacia abajo y este va a ser beta y glucosa porque el grupo hidroxilo está hacia arriba, ¿se entiende? Y siempre va a ser en el carbono de tipo 1, alfa y beta glucosa. Entonces recuerden que los únicos que tenían beta glucosa era em, la quitina, ¿sí? Y iba a ser la celulosa, ¿bien?
que sus grupos hidroxilos en el carbono 1, miren, se dan cuenta, siempre carbono 1, carbono 1, carbono 1, ¿ya? Y va a ir variando su grupo hidroxilo. Y por eso se da la diferencia entre los enlaces alfa y beta glucosa. Listo. ¿Alguna duda con los carbohidratos glúcidos? Si quieren, activan sus micrófonos. Si tienen alguna duda. Yo lo entendí por lo menos, la verdad que me quedó bien. ¿Quedó clarito? Entendí, me quedó claro. ¿Segura, Lourdes? ¿Ninguna duda? Entre No, el- no, Perfecto, entre los enlaces alfa, beta. sí, sí lo voy a Ya, volver a ver el video, pero no me quedó ninguna duda, ¿no? Porque todavía me falta también escribir algunas cosas. ya. Recuerda que los alfas van a ser en su gran mayoría y los betas solamente van a ser la celulosa y la quitina. Bien, y las ramificaciones, que las va a tener el glucógeno y la va a tener el almidón, van a ser enlace 1S4 y también enlace 1S6 alfa. ¿Ok? Con eso Ok, juegan bastante en el parcial. sí, sí, eso es verdad, sí. ¿Ya? Así que a eso tienen que estar muy atentas. ¿Bien? Perfecto. Entonces vamos a seguir ahora con los lípidos. Los lípidos. Lo mismo acá, tenemos un pequeño resumen, ¿ya? Los elementos principales es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y también tienen nitrógeno y un poco de fósforo. Su unidad básica, básica entre comillas, ¿bien? Vamos a decir que van a ser los ácidos grasos para los lípidos saponificables. Ahora vamos a ver qué es. El tipo del láser, pregunta de parcial. Se van a clasificar en saponificables e insaponificables. Bien, su función biológica, ¿cuál va a ser? Va a ser almacenamiento de energía a largo plazo. ¿Se acuerdan que los carbohidratos eran energía, reserva energética a corto plazo? Esta es reserva de energía a largo plazo. Tiene función estructural, aislante, de reserva, etc. ¿Y de dónde los podemos obtener? Del origen animal, por ejemplo, la manteca, y en el origen vegetal, en la palta, los frutos secos, los aceites. Y algunos ejemplos de lípidos, el colesterol, el ácido linoleico, algunas hormonas, ¿sí? Como los estrógenos, la progesterona, eh, algunos fosfolípidos, etc. Entonces, vamos a comenzar. A ver, eh, los lípidos los vamos a clasificar en dos grupos, en saponificables e insaponificables. Saponificables es que tienen en su estructura, ¿sí? Van a tener ácido graso. ¿Bien? Tienen un ácido graso. Y este es un ácido graso. Ya van a tener un grupo carboxilo y van a tener una cadena hidrocarbonada. ¿Bien? Eso es un ácido graso. Tienen un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada, o sea que tiene carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Eso es un ácido graso. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cómo se llama? Lípidos saponificables que tienen ácidos grasos en sus estructuras y lípidos insaponificables que no poseen ácidos grasos en su estructura. ¿Bien? Entonces, los saponificables vamos a tener de tipo simple, que van a ser grasas y ceras, y un poco más complejo vamos a tener a los fosfolípidos y a los glucolípidos. ¿Bien? Ahora, insaponificables quiere decir que no tienen ácidos grasos en su estructura, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar a los esteroides, por ejemplo, acá va a estar el colesterol, a los terpenos por lo general nos van a dar color, ¿sí? A las plantas o, por ejemplo, a ciertos frutos o a nuestras heces, ¿sí? Y las prostaglandinas son aquellas que actúan en procesos inflamatorios, ¿ok?
y no tienen ácidos grasos porque por lo general están conformados, ¿sí? Su estructura van a ser anillos, ¿sí? Van a ser ciclos, anillos, ¿ok? No van a tener un ácido graso principal en su estructura, sino que van a tener anillo. Por eso se llaman insaponificables. Y saponificables quiere decir que tienen ácidos grasos en su estructura. Ahora, característica de los lípidos. Vamos a decir, vamos a decir solamente que el monómero, ¿se acuerdan? La unidad estructural de los lípidos, en este caso de los lípidos saponificables, va a ser el ácido graso. ¿Bien? Pero los lípidos son una familia súper heterogénea, o sea, hay mucha cantidad de lípidos, ¿sí? Son muy distintos uno entre otro. Lo único que yo les puedo decir que comparten en común todos los lípidos es que son hidrofóbicos, no les gusta el agua. A todos detestan el agua, no la quieren, ¿sí? Em, bueno, el precursor de los lípidos es el ácido graso, ya que ya les dije que es una cadena carbonada, que esta cadena carbonada, perdón, puede ser saturada, ¿sí? Quiere decir que tiene solo enlaces simples en su estructura o insaturada que tiene enlaces dobles, ¿sí? Bueno, y sus funciones ya las vamos a ver que son de reserva energética, ¿ya? Que va a ser obtención de energía a partir de la descomposición de los triglicéridos, estructural, ¿ya? Un ejemplo va a ser la bicapa de la membrana plasmática y reguladora, ya algunas hormonas, como en el caso de la testosterona, que es responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Entonces vamos a partir hablando de los ácidos grasos, ¿sí? Que son la unidad base de los lípidos saponificables. Bien, entonces, este pequeño ácido graso, bien, están conformados por una larga cadena carbonada, ¿se dan cuenta? Carbonada, yo le digo hidrocarbonada, y que tiene un grupo carboxilo, o sea, un COOH, ya tiene un ácido, ¿sí? En el extremo, ¿bien? Hacia abajo. Entonces, vamos a tener ácidos grasos saturados, quiere decir que son solo enlaces simples, de aquí hacia abajo. No vamos a tomar ese porque recuerden que es el grupo carboxilo, enlace simple. Y a eso lo llamamos ácido graso saturado. Ahora, ácidos grasos insaturados quiere decir que poseen dobles enlaces en su estructura. Aquí, recordemos que ese es el ácido carboxílico. Entonces nos vamos hacia abajo. Ay, aquí nos encontramos con un doble enlace en su cadena, ¿sí? Entonces como que la patita del ácido graso se va a ir hacia el lado. Los ácidos grasos saturados, vamos a hablar que son las grasas malas, ¿ya? O sea, que son las grasas saturadas, la comida chatarra, las papas fritas, todo lo que nos gusta así como aceitoso, eso rico que de repente nos dan ganas de comer. Esos son ácidos grasos saturados, ¿bien? Que no son tan buenos para nuestra salud, pero que sí se pueden comer de forma mesurada. Y los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Por lo general van a ser, van a ser aceites, por ejemplo, el aceite de oliva, la palta, los frutos secos y el maní, obviamente siempre comiéndolo en cantidades adecuadas, ¿sí? Porque si los comemos en grandes cantidades también pasa a ser excesivo para nuestro organismo, ¿bien? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Tenemos ácidos grasos saturados, o sea que tienen solamente enlace simple, ¿bien? Y ácidos grasos insaturados, que quiere decir que poseen doble enlace en su cadena, ¿bien? Como que se le va a doblar la patita al ácido graso, ¿sí? Y recuerden que el ácido graso está formado por una cadena hidrocarbonada y en su extremo tiene un grupo carboxilo, que es un ácido, ¿bien?
Es un grupo funcional. Bien, entonces acá nosotros vemos ácido saturado. Se dan cuenta que es enlace simple, 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 simple. Acá está el grupo carboxilo y todo lo demás enlace simple. Chocolates, quesito, hay pollo. Y los ácidos grasos insaturados, acá tenemos al ácido carboxílico y aquí nos damos cuenta que tenemos un doble enlace, ¿ven? Por eso nos damos cuenta que es insaturado. Y vamos a tener ejemplo la paltita, a los peces, ¿sí? A los pescados, a los aceites más refinados, ¿bien? Frutos secos, etcétera. Ahora, nosotros vamos a hablar de las grasas neutras o triglicéridos, que ellos son fundamentales en nuestro organismo. Ellos como que nos van a dar las funciones, como la función principal de los lípidos saponificables en este caso, ¿bien? Que se llaman grasas neutras o triglicéridos. Ya. Entonces, ¿por qué están formados estos triglicéridos? Están formados por un glicerol, que es un alcohol de 3 carbono, ¿bien? Un grupo glicerol, y está formados por ácidos grasos, ¿bien? Cada puntita representa un carbono, nunca lo olviden, cada puntita representa un carbono. Ahí hay un carbono, un carbono, un carbono, ¿bien? Y acá tengo el grupo carboxilo. Acá en el centro estaría el grupo carbono. Entonces, el glicerol se va a unir a 3 ácidos grasos, ¿bien? Y por eso se va a llamar triglicérido, porque tiene 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, ¿bien? Que recordemos que es un alcohol de 3 carbonos, ¿bien? Entonces, el enlace que se va a formar entre el glicerol y los ácidos grasos se llama éster, ¿bien? Ahí se produce una esterificación, ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser la función ya de los triglicéridos? Lo primero es que ellos se van a acumular en el tejido adiposo, ¿bien? En, en la grasita que nosotros tenemos en el cuerpecito, que tenemos el mal llamado rollito y eso, se va a ir acumulando en el tejido adiposo, ¿sí? Son aislantes térmicos, por ejemplo, aquí tenemos un osito polar, y este osito polar necesita una capa de piel muy gruesa, ¿sí? Si nosotros le sacáramos el pelito, él tiene una capa de piel muy gruesa. ¿Para qué? Para poder soportar el frío, ¿sí? De la nieve. Tienen función también de reserva energética, pero de reserva energética ¿a qué? A largo plazo. No nos olvidemos de eso. Y también tienen una función amortiguadora entre nuestros órganos, ¿sí? Em, Porque va a haber una pequeña capita entre nuestros órganos, ¿sí? Por ejemplo, si nos movemos mucho, va a servir de amortiguación para que no se golpeen uno entre otros, ¿sí? Esas son las funciones de estas grasas neutras o triglicéridos, ¿ok? Entonces, vamos a decir que un triglicérido está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos. Y el enlace que se forma es un enlace éster. ¿Bien? Espero que haya quedado clarito eso. Ahora, vamos a hablar de otro lípido que son los fosfolípidos. ¿Bien? Los fosfolípidos nosotros los vamos a encontrar principalmente en la membrana plasmática, ¿sí? De nuestro organismo. Y em, este fosfolípido está formado por 2 cadenas de ácido graso. Una va a ser saturada porque tiene enlace simple y la otra va a ser insaturada porque acá nos encontramos con un enlace doble. Recuerden que se le dobla la patita. ¿Bien? Ahora, la cabecita del fosfolípido
bien, está formada por un grupo glicerol y además vamos a tener un grupo fosfato y un radical. Este grupo fosfato, bien, le va a dar una característica súper especial al fosfolípido. ¿Por qué? Porque al fosfolípido lo vamos a dividir en cabezas y en colitas. Las colitas, como son ácidos grasos, no les gusta el agua, son hidrofóbicos, repelen el agua, no la quieren, bien, en la membrana plasmática van a quedar hacia adentro las colitas, ¿ya? No hacia el medio extracelular o intracelular porque vamos a tener agua y a ellos no les gusta el agua, entonces las colitas van a quedar mirándose hacia adentro. En cambio, la cabecita, que estaba formada por el grupo glicerol y estaba formada por el grupo fosfato y un radical, la cabecita es hidrofílica, es afín al agua. ¿Y por qué es afín? ¿Por qué le gusta el agua? Porque acá tenemos una carga negativa. Y recuerden que el agua es una molécula polar. Le gusta, es una molécula polar, ¿sí? Por lo tanto, a esta cabecita le va a gustar el agua, ¿sí? Le va a gustar el agua. Entonces, por lo tanto, va a quedar mirando hacia los extremos, hacia el medio extracelular y hacia el medio intracelular. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que la cabeza es hidrofílica. ¿Por qué? La cabeza es hidrofílica porque está compuesta por este grupo fosfato con carga negativa, ¿sí? Y las colas son hidrofóbicas porque son ácidos grasos, por supuesto, o sea, es un lípido completo que no le gusta. Y, o sea, si nos vamos hacia acá, este ácido graso libre no le gusta el agua, para nada. Recuerden que todos los lípidos son hidrofóbicos, ¿ya? A excepción de la cabecita del fosfolípido, que se tienen que saber sus partes, sí, porque es pregunta de parcial. ¿Y cuál es la función del fosfolípido? Es función estructural, ya que forma parte de la membrana plasmática. Cuando una, em, cuando una molécula es hidrofílica e hidrofóbica a la vez, se le dice que tiene un carácter anfipático. ¿Bien? Cuando ustedes escuchen la palabra anfipático, quiere decir que va a tener una parte que le gusta el agua y a otra parte que no le va a gustar el agua. O sea, una parte hidrofílica y a una parte hidrofóbica. ¿Ok? Espero se haya entendido. Ahí las dejo para que lo miren bien a este fosfolípido. Bueno. Llegamos hasta acá con los lípidos saponificables porque tienen ácidos grasos en su estructura. Todo lo que vimos hacia acá eran ácidos grasos saponificables, eran lípidos saponificables, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a los lípidos, ¿sí? Insaponificables, que quiere decir que eh, no tienen en su estructura principal una cadena de ácido graso, ¿sí? La pueden tener, pero no como su cadena principal, sino que van a estar conformando principalmente anillos. Bien, vamos a partir por los esteroides. Bien, y dentro de los esteroides, ya están formados por cuatro anillos de carbono. Si se dan cuenta, uno 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bien, que están unidos entre sí y una cadena lateral hidrocarbonada, bien, unida a ellos, que esta es la cadena lateral. Dentro de estos esteroides nosotros vamos a encontrar al colesterol, ¿bien? Que el colesterol es súper importante porque, primero, una de sus funciones es ser el precursor de qué? De hormonas sexuales y hormonas suprarrenales. Hormonas sexuales como la testosterona, la progesterona, el estrógeno, ¿ok? Y hormonas de la glándula suprarrenal. Y también, si nosotros nos vamos a la parte celular, este colesterol va a participar y lo vamos a encontrar en la membrana plasmática, ¿sí? Entre las colas de los fosfolípidos, recuerden,
Aquí lo amarillito es el colesterol. ¿Y qué va a hacer este colesterol? Va a regular la fluidez de la membrana plasmática. ¿Ok? Mientras más colesterol haya en la membrana plasmática, es menos fluida, menos movimiento va a tener. ¿Sí? Mientras menos colesterol tenga, va a ser más fluida, se va a poder mover de mejor manera. ¿Se entiende? Y nosotros en nuestro cuerpo vamos a tener un colesterol bueno, que es el HDL, y un colesterol malo, LDL. ¿Bien? Para que lo puedan entender. Así que recuerden que tenemos a los esteroides y dentro de los esteroides vamos a tener al colesterol, que va a ser un precursor de hormonas sexuales y también de hormonas suprarrenales y también va a participar en la membrana plasmática em, en su movilidad, ¿ok? En su fluidez. Y ahí se los muestro un poquito para que lo puedan ver. Está hermosa. Recuerden que son 4 anillos, uno, dos, tres, cuatro, y van a tener una cadena lateral hidrocarbonada unida a ella. Entonces, acá hay un pequeño resumen que tenemos ácidos grasos. Tenemos a los lípidos saponificables. Cuando yo les hablaba de lípidos saponificables, eran porque tenían ácidos grasos sí o sí en su estructura. Teníamos lípidos simples, los acilglicéridos, los gliceroles o los glicéridos, las ceras y los lípidos complejos, que teníamos los fosfolípidos. Y dentro de los fosfolípidos podemos encontrar a los eh, glicoserofosfolípidos y a los esfingolípidos. Y vamos a tener a los glucolípidos. ¿Bien? Y tienen que aprenderse esta partecita nomás, que es lo más importante, o esfingolípido y el esfingolípido nomás. Estos son lípidos saponificables, ¿bien? Que son los que ya vimos anteriormente. Y los lípidos insaponificables, ya hablamos de los esteroides, ejemplo, el colesterol, los terpenos, no se olviden que son aquellos lípidos que nos van a dar color, ¿cierto? Y las prostaglandinas que son lípidos que actúan a nivel inflamatorio. ¿Bien? Entonces, nosotros vimos hoy las biomoléculas orgánicas, que vimos a los carbohidratos y glúcidos o hidratos de carbono, que su función es energética, estructural, ¿se acuerdan? De protección también, em, de reserva energética, bien, se pueden dividir en monosacáridos, oligosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y tenemos a los lípidos que tienen función energética a largo plazo, estructural, aislantes, son también de señales químicas. Bien, tenemos a los fosfolípidos, ¿se acuerdan? A las grasas neutras o triglicéridos y a los esteroides como el colesterol. ¿Sí? Así que, bueno, eso sería la clase del día de hoy. Eso es lo que vimos el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Vimos lo que era un poquito de agüita, vimos todo lo que era carbohidratos y lípidos. Mañana vamos a ver proteínas y ácidos nucleicos. Espero que les haya quedado clarita la clase del día de hoy. Sí, sí, yo por lo menos